Buenos días, chavos, siendo las 9:12 del día 8 de abril del 2021. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión síncrona de la asignatura de Administración de Base de Datos, chavos. Y ustedes son, si no mal recuerdo, el 602, chavos. Ok, vamos a comenzar con el pase de lista. Pase de lista. Para eso déjenme ir aquí a mi archivito. Este es el 801, perdón. Hoy es 08 del 04 del 2021. Perfecto. Ángeles segundo, Alexis. Bueno, ¿sí me escuchan? Alexis no está. Ricardo. Ángeles segundo, Ricardo. Presente. Presente. Ángeles segura, Luis Eduardo. Aniceto, Nicolás, Víctor Manuel. Luis Eduardo Ángeles. Ok. Luis Eduardo Ángeles sí está. Víctor Manuel no está. Valderas Jiménez Jaime. Presente. Tatiana me está acá escribiendo por el chat. Si está Aarón, Cruz González Aarón. Presente. Chávez Martínez Edmundo. De Jesús Franco, Alejandra Berenice. ¿No saben qué pasó con Berenice, chicos? Esta chica sí estaba entrando al principio. De Jesús Martínez Isaí. Domínguez Hernández Luis Ubaldo. Galván López Francisco. Gervasio Flores Isacar. Gómez Martín Alan Sabdiel. Alan. Ahí está. González Flores Oliver Steven. López González Pedro. López Jiménez Erwin Ismael. Presente, Erwin. López Páez José Emanuel. López Páez. Martínez Cruz Javier. Presente, Inge. Martínez González Nayeli. Nayeli, ¿quién es Nayeli? No la ubico. Mejía Antonio Miguel Ángel. Presente, profe. Melitón Salinas Saraí. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Monroy Guzmán Jennifer. Presente. Monroy Maldonado Rogelio. Presente. Nava Gómez Daniel. Retán Álvarez José Manuel. José Manuel no está. Reyes Atilano Sandra Jimena. Reyes Sánchez Marisol.
Presente. Saraí Melitón. ¿Dónde está Saraí? Ok, Saraí, si me escucha, ya está. Silva, Miranda, Mixi, Margarita. Sosa, Matías, Osvaldo, Uriel. Está tomando otro curso. Valdés, Justo, Gesiel. Presente. De Jesús Sánchez, Luis Antonio. Creo que él no es de aquí. Celote, segundo, Kevin. Presente, profe. Reyes Gutiérrez, Omar. Presente. Ángela Gómez León. Romualdo Escobar, Juan Carlos. Presente. Y Ángela. Está bien, si me escucha. Juan Carlos, sí está, ¿verdad? Jiménez Martínez Isaín. Presente. Soto Hernández José Jesús. Ruiz González José Manuel. González Cruz. O Cruz González Eduardo, perdón. Cadela Alquiciras Daniel Jesús. Romualdo Pérez Vladimir. Portacarreros Yair. Plaza Alejandro Monroy Mercado. Nicolás Alejandro no está. Flores López Héctor. ¿Alguien de los que está aquí no escuchó su nombre, chicos? ¿No? Bien. Ok, chavos, vamos a la última ocasión o la última sesión que tuvimos de manera síncrona fue su examen. Vamos a dar una revisión. Era un examen muy sencillo, chavos. Estoy en un dilema, bueno, no un dilema, sino mejor dicho, yo tomé la decisión de que pues era todo o nada, chavos. Hay varias opciones o hay preguntas con varias opciones y en esas opciones muchos de ustedes pues, les faltó alguna, ¿sí? Este, entonces, como era muy sencillo, pues ni modo, esa es su calificación, eso es lo que tienen. Vamos a darle una revisión para que vean que era demasiado sencillo y que pues no tenía mucha complejidad, por así decirlo, chavos. Entonces, voy a abrir el archivo para que vean las respuestas adecuadas. Ya incluso por ahí está devuelto su examen para que lo vayan
Lo vayan viendo ahí, chavos. Voy a abrir un examen aquí de uno de ustedes, nada más para darle la revisión. No quiere decir que esto sea, o sea, bueno, pues estoy abriendo el de José Manuel Ruiz González, sí, pero nada más es para dar la revisión, para decir cuáles son las respuestas acertadas y cuáles no. Ok, no sé si todos pueden ver ya ahí el examen, lo que está en la pantalla, chavos. Sí, ya. Sí, ya se ve. Ok, chavos. Bueno, pues la primera pregunta era su nombre, entonces esa no tiene, y además no hay calificación, o sea, vale cero, no hay ningún acierto ahí. La segunda, habíamos visto, incluso ustedes hicieron alguna lista sobre las tareas de un DBA. Aquí nada más había dos respuestas. También recuerden, chavos, eso ya lo deben de saber, que cuando hay círculos es una sola opción. Cuando hay cuadritos pueden ser dos o más opciones, o incluso una, ¿sí? Entonces, regularmente trato de poner el número de aciertos que corresponda a la puntuación que van a tener en la pregunta, para que de alguna manera ustedes también relacionen la cantidad de opciones que van a seleccionar de acuerdo a los puntos de la pregunta. Si son dos, pues y sé que es de opción múltiple, o hay cuadrito, pues tengo que seleccionar dos, al menos. Si es tres, ya sé que deben de ser tres. De tal manera que pues traten de correlacionarlo, porque su problema es que, bueno, muchos sí seleccionan las tres o las cuatro, pero pues se equivocan en alguna. Desafortunadamente, esta plataforma, al menos yo no la he encontrado, que me haga una calificación parcial. Es decir, si vale 2 puntos y yo nada más obtuve una buena, pues que me diera un punto, ¿no? Desafortunadamente o están las dos bien o ninguna. Entonces, eso es lo que sucede con esta plataforma. En Schoology, ahí sí tenía la posibilidad de decirle que fuera calificación o puntuación parcial. Es decir, hacía una ponderación en base a los aciertos correctos y la puntuación que debería de tener la pregunta. Y si ya les digo, si yo seleccionaba o decía que valía 2 puntos y ustedes daban una respuesta, pues me daba al menos el 50%, o sea, me daba 1 o el 33%, dependiendo, hacía una ponderación y me daba una calificación parcial. Aquí no, aquí o es todo o es nada. Entonces, pues, además son muy sencillas. Aquí ya habíamos visto y nos cansamos, bueno, no nos cansamos, sino hicimos un repaso sobre las tareas de un DBA. Estuvimos incluso solicitándoles que ustedes me dijeran qué pensaban o qué creían que hacía un DBA. Entonces, las dos respuestas correctas eran pues la instalación del software de Oracle, incluyendo el motor de la base de datos, instalación de aplicaciones propias o ajenas sobre base de datos, ¿sí? Obviamente un DBA en su función principal o su tarea principal dentro de la organización no es instalar el sistema operativo. Para eso hay otra persona dedicada a sistemas operativos, al menos de que en un momento dado ustedes sean todo en su empresa. Y yo les decía que en muchas de las ocasiones sí, nosotros somos todo en la empresa. Somos los de sistemas operativos, somos los de comunicaciones, somos los de infraestructura, somos los de bases de datos, somos los desarrolladores web, somos los desarrolladores de aplicaciones. O sea, somos los que hacemos todo, somos la tecnología de información. Pero aquí concretamente nos enfocamos a lo que eran las actividades propias de un DBA, ¿sí? Un DBA pues, no hace aplicaciones web, para eso hay un desarrollador web, o un desarrollador de aplicaciones, o hay uno de telecomunicaciones o de red, de comunicaciones para las redes, ¿sí? Hay otro que diseña o es arquitecto de las redes, etcétera. Entonces, las dos
respuestas correctas. Esta pregunta era la instalación de software de Oracle, incluyendo el motor de base de datos, y las instalaciones de las aplicaciones propias o ajenas sobre base de datos. ¿Ok? ¿A qué le llamamos aplicaciones propias? Bueno, pues a las aplicaciones o a las bases de datos que nosotros diseñamos. Pero también hay algunas bases de datos o algún software externos sobre un administrador de base de datos, por ejemplo, que no es de nosotros, que nosotros no lo desarrollamos, entonces esas son ajenas, a eso se le llama aplicaciones ajenas. Son de un tercero, pero que nosotros, como DBAs de la empresa, pues tenemos que instalarlas, porque a lo mejor no contratamos el servicio de instalación, o es un software relativamente sencillo para administrar la base de datos, o es un complemento a la base de datos. Entonces, nosotros tenemos que instalarlo porque es relacionado a nuestra base de datos, aunque lo hayamos comprado o lo desarrollaron a lo mejor en algún otro lugar, pues nosotros como DBAs tendríamos que instalarlo en nuestra organización, chavos. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta con respecto a esta pregunta, valga la redundancia, chavos. ¿Sí me escuchan, chavos? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Bueno, al menos yo no tengo dudas. Ok, perfecto. La tercera pregunta dice, son actividades del procedimiento de control de seguridad. ¿Sí? Ahí nosotros, dentro de las actividades de un DBA, sabíamos que también el DBA tiene que tener o debe tener injerencia sobre la seguridad de la base de datos, ¿sí? Y entonces, el paso principal y uno de los fundamentales, pues es el crear los usuarios, o sea, el dar de alta usuarios, el dar de baja usuarios, hacer auditoría a la base de datos y creación de roles. Bueno, de la creación de roles, de acuerdo a los roles que tengamos también dentro de nuestra organización, pues se crean los usuarios y se les asignan ciertos roles. Estos son elementos o son actividades, una actividad que nos ayuda al control de la seguridad y es fundamental en una base de datos. Sí, entonces, esta es la respuesta correcta. Había otras actividades que se venían manejando, pero la adecuada es esto. Yo también les decía que es fundamental que el DBA pues dé de baja a los usuarios. No nada más hay que darlos de alta. Y les comentaba incluso que yo que he trabajado en la industria o que trabajé en la industria, hay muchos usuarios que están activos, que ya no trabajan dentro de la organización. Esto se sucede porque pues, no hay políticas, no hay ciertos procedimientos. Yo les decía que en esto de las tecnologías de información y sobre todo en la seguridad, todo es documentar. Entonces, por ejemplo, pues varios departamentos de nuestra organización se encargan de solicitar que se den de alta usuarios a la base de datos o usuario a los sistemas aplicativos de la base de datos, y resulta que pues, estas personas por X o Y razón pues abandonan la empresa. Una vez que se dan de baja, pues los jefes o los departamentos involucrados no hacen la solicitud de que esas cuentas de usuarios sean restringidas o sean dadas de baja o sean bloqueadas. Entonces, uno como DBA, muchas veces no sabe qué personal o qué, sobre todo cuando son empresas grandes o multiempresas o son corporativos, pues muchas veces uno no sabe qué usuarios siguen operando y qué usuarios no. Entonces, es importante que usuarios que ya no trabajen sean dados de baja. Sí, eso también se puede saber a través de la auditoría. Nosotros como auditores o como administradores de la base de datos, debemos de tener también ciertos controles, cierto monitoreo, cierta auditoría sobre esa base de datos, y en un momento dado también nosotros debemos de decir qué está sucediendo con usuarios que no han tenido actividad durante cierto periodo de tiempo en la empresa. Nosotros debemos de ser capaces de tener también una bitácora de seguimiento a usuarios para determinar su actividad dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque decimos,
En el mejor de los casos es que no tengan actividad. En el peor de los casos es que tengan actividad sobre objetos, sobre elementos de la base de datos que ellos no tenían o no tienen derechos. Entonces, pues nosotros tenemos que estar prevenidos ante eso. Esa es una seguridad, eso es fundamental en las bases de datos. Pues obviamente, eso se determina mediante las auditorías o los monitoreos a las bases de datos. Y la creación de roles, bueno, pues ya les decía, los roles es un conjunto de permisos o de perfil, o es un perfil al cual tienen acceso los usuarios. Entonces, si no tenemos un control de roles, pues difícilmente sabremos si ese usuario está ejerciendo correctamente su rol o está haciendo cosas inadecuadas dentro de la base de datos. Entonces, eso corresponde a la seguridad. Y ya les decía, en seguridad, sobre todo en las tecnologías de información o concretamente en bases de datos o en sistemas o en redes o en lo que sea, pues no hay que escatimar nada, chavos. La seguridad es básica, es fundamental para la buena operación de su información, sobre todo porque ya saben que la información es la parte más importante en una organización. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, chavos? No, ninguna. Ok. Dice, esta actividad incluye desde modificar parámetros de init.hora hasta rehacer tablas o índices, ¿sí? Bueno, nosotros hablábamos ahí también de algunas actividades del DBA, que era la motorización y optimización de la base de datos. Yo les decía que de hecho, nosotros la mayor parte de este curso es, bueno, pues aprender primeramente a instalar una base de datos y posteriormente sacarle el mayor jugo posible con la menor cantidad de recursos. Por eso se llama administración de base de datos. El término administración como tal es hacer más con menos. Es decir, nosotros, y se los comentaba desde el inicio, que en recursos pues siempre vamos a estar limitados, chavos. Nunca vamos a tener la cantidad de recursos ilimitados, sobre todo en procesador, en espacio, en los servidores, en las telecomunicaciones. Entonces, no tenemos recursos de sobra. Al contrario, siempre tenemos los mínimos recursos y siempre los usuarios se están quejando de que el sistema está lento, de que se tarda mucho en sacar un reporte, de que se tarda mucho en dar sus altas de pólizas, de que en los fines de mes o en los cierres de ejercicio está muy lento. ¿Por qué? Porque, pues bueno, son los días que más trabaja, pero también porque a lo mejor en nuestra base de datos no está bien afinada. No estamos equilibrando los recursos que realmente necesita la base de datos y pues o algún aplicativo que haga uso de la base de datos y entonces resulta que en ciertos momentos del día, en ciertos días de la semana, ciertos horarios, pues el sistema de alguna manera muestra alguna lentitud, muestra algún retraso en las respuestas, o incluso se puede bloquear o se puede interrumpir los procesos, etcétera. Muchas ocasiones esto es debido a que, pues como no tenemos una optimización, una motorización, o sea, el timing que le llaman, o sea, una sintonía, el tuning que le llaman, pues resulta que pues, le estamos asignando mucha memoria a un usuario que no la requiere, y ese usuario siempre que entra a trabajar, pues se come todos los recursos y a lo mejor no requiere de tantos, o estamos asignando una cuota a otro usuario mayor de la que debe de tener, etcétera. Entonces nosotros debemos ser capaces de determinar y de hacer eso. A eso se le llama motorización, o sea, que esté en sintonía la base de datos, que esté lo mejor afinada posible para que hagan los usuarios que estén lo que tengan que hacer y no se consuman recursos inadecuados que pueden servir para otra cosa. Y pues la optimización pues obviamente va implícita, si está bien afinada mi base de datos, pues obviamente la optimización va a ser óptima. Posiblemente así haya retrasos, si haya esto, pero no sean tan marcados o no requieran un gran tiempo en ejecutarse algunas consultas, algunas actualizaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso era lo que en esta
Pregunta número 4, la opción correcta era motorización y optimización. ¿Ok? En la 5, la pregunta número 5, dice, esto incluye estar informado de cambios de hardware y software en el servidor, programar mantenimientos, probar copias de seguridad, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Qué es una pretensión de riesgo? Puede ser una prevención de riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos estar haciendo cambios en el software y en el hardware? Porque hay actualizaciones, por ejemplo, en los parches de nuestro sistema operativo, en los parches de nuestro, sí, mismo de nuestra máquina, de nuestra lab o de nuestra máquina de escritorio. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a prevenir, ¿sí?, riesgos, ¿sí? Nos ayuda a que nuestro sistema operativo esté actualizado, esté protegido, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que programar mantenimientos? Porque es mejor prevenir, ¿sí?, que reaccionar, ¿sí? Nosotros, yo les decía, por ejemplo, cuando hicimos el manual de la base de datos, que íbamos a hacer nuestro manual de procedimientos de qué es lo que debo de hacer, pues todo esto tenemos que tenerlo en un plan, plan general de trabajo, y eso ¿quién me lo da? Pues me lo da mi manual de procedimientos. Les digo, no lleguemos a nuestro trabajo, no lleguemos a nuestra oficina a sentarnos a ver qué pasa, porque cuando algo pase, posiblemente sea la catástrofe. Entonces tenemos que tenemos que tener un plan de trabajo y dentro de ello tenemos que programar los mantenimientos. Esto es fundamental. En todas las empresas o las grandes, medianas y grandes empresas tienen un plan de mantenimiento, tanto de hardware como de software. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros tendríamos que tener un plan de mantenimiento para nuestra base de datos. ¿Sí? La creación, ya decíamos, creación de índices, ¿sí? Mantenimiento a los índices, copias de seguridad, estar revisando que esas copias de seguridad, y fue el ejemplo más ejemplificativo, más demostrativo que hicimos. Una copia de seguridad es fundamental en la base de datos. Eso nos ayuda a prevenir un desastre mayor, y un desastre desde todo tipo, un desastre de error humano, un desastre natural, un desastre tecnológico, una descarga eléctrica. O sea, todo eso nos ayuda, pero si nosotros no tenemos nada de eso, si no tenemos eso, pues nuestros riesgos o la contingencia o la mitigación de riesgos, pues va a ser nula, y cuando sucede algo, pues simplemente no va a haber nada que nos ayude a recuperar nuestra información, no va a haber nada que nos ayude a ser productivos dentro de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, eso es la pretensión o mitigación de riesgos. No quiero decir que no se suceda algo. Siempre, desafortunadamente, siempre en las tecnologías de la información, siempre sucede algo, ¿sí? Suele haber un dicho muy famoso en la tecnología de la información que dice que la tecnología no tiene palabra de honor, ¿sí? Tanto en algún momento dado está trabajando óptimamente, como en algún momento pues simplemente se cae, simplemente no funciona, simplemente algo. Así como su internet. En teoría su internet debería de estar trabajando bien, pero siempre hay imponderables, que se fue la energía eléctrica, que cayó un rayo, hubo una tormenta eléctrica y cayó un rayo y quemó mi módem. O sea, igual, es igual en las empresas no están exentas de esto, pero ¿cómo puedo mitigar eso? Y mitigar no es resolver o no es solucionar. Mitigar es disminuir un riesgo mayor. Puede haber, les digo, puede haber circunstancias, pero si yo tengo un plan de mantenimiento, tengo un plan de respaldos, tengo todo bien controlado, tengo fuentes redundantes, o sea, tomo todas las precauciones, todas las medidas para proteger mi base de datos, pues los riesgos serán menores. ¿Habrá riesgos? Claro que sí, pero no serán de impacto mayor. Hay que mitigar el impacto. Mitigar es aminorarlo, ¿sí? Que sea lo menos dañino posible. Eso es. No es que
se cure contra todo eso y nunca va a pasar nada. Hay organizaciones en las que nunca pasa nada, por supuesto, pero esas organizaciones tienen todo eso. Y ya les decía, en seguridad no asumamos cosas que no. Es que nunca ha pasado nada, ¿para qué hago eso? ¿Para qué creo un respaldo fuera de sitio? ¿Para qué creo algo? Si nunca ha pasado nada, pues es como los seguros de vida, yo les decía, chavos, o los seguros de cualquier cosa. Ustedes en un seguro de vida o un seguro de auto están pagando porque no suceda nada. Y cuando suceda, que no, Dios no lo quiera, bueno, pues de alguna manera ya tienen algún respaldo que va a mitigar, les digo, eso no los va a salvar. Por ejemplo, es un mal ejemplo y a lo mejor no tendría que decirlo, pero por ejemplo, si ustedes compran un seguro de vida, no quiere decir que no se vayan a morir. Por supuesto, o sea, si el día o el destino decide que nos suceda algo, pero bueno, ustedes ya protegieron, por ejemplo, a su familia, a su cónyuge, o a quien tengan que proteger de cuando ustedes falten. Sí, pues ya está ahí. Pero si dicen, pues yo todavía no pienso morirme, ¿para qué compro un seguro de vida si no pienso morirme? Estoy joven, estoy esto. Pues sí, pero pues nadie tiene la vida comprada, chavos. Es igual en esto de la seguridad de la información. O sea, nosotros debemos crear todos los mecanismos posibles que existan, ¿sí? Todas las buenas prácticas que existan, para que en un momento que llegue a suceder algo, pues ese impacto sea mínimo y no sea el impacto mayor. Que se queden desamparados, sin información, sin respaldo, sin servidores, sin nada. Entonces, les preguntarían, bueno, entonces, ¿qué estaban haciendo durante todo el tiempo que trabajaron en la empresa? Pues les digo, esperando a que algo sucediera. No, debemos ser proactivos, debemos estar activos, debemos estar preveniendo todo, debemos emplear buenas prácticas en el resguardo de información, en la configuración y el mantenimiento de los equipos, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso pretende eso. Programar mantenimientos, probar copias de seguridad, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, chavos? ¿No? No, profe. No, ninguna. El 6. El 6 era complementar algunos espacios ahí en blanco a la frase o al párrafo, ¿sí? Y bueno, la primera pues era el gestor de base de datos, es un conjunto de programas y herramientas que nos ayudan a pues, gestionar, ¿no? Incluso su mismo nombre lo dice, gestor o administrador de base de datos, nos ayuda a gestionar. ¿Sí? Ya decíamos que un gestor de base de datos, por ahí vimos a grandes rasgos lo que era una arquitectura de un gestor de base de datos, y que no era más que un conjunto de programas que nos van a ayudar a gestionar o administrar los datos de una base de datos, valga la redundancia. Sí, entonces ahí eran estas dos palabras, era la definición como tal de un gestor de base de datos y el objetivo principal de ese gestor, que es gestionar o administrar, es una palabra. ¿Ok? Creo que ahí no hay ningún problema. Luego decía, determine cuál de las siguientes son características de un sistema gestor de base de datos. Por ahí nosotros vimos algunas características de los gestores de base de datos que ustedes debieron o tenían que haber completado. Tampoco era algo fuera de lo normal. Ahí también las vimos, las dimos. Sí, y decíamos que la primera es que permite una vista muy centralizada y clara de los datos para que sean accedidos de la mejor manera posible. O sea, una característica de un gestor de base de datos nos va a permitir tener todas nuestras bases de datos, porque además no nada más podemos tener una. Recuerden que en un gestor de base de datos podemos tener varias bases de datos que pertenezcan a nuestra organización, o incluso si nosotros ofrecemos servicios de data center o de almacenamiento de datos, pues bueno, podemos tener bases de datos de diferentes clientes en un mismo gestor, ¿sí? Entonces, él nos va a permitir de alguna manera tener una vista centralizada, o sea, verlo como algo único todas esas bases de datos, y desde ahí poder administrarlas, ¿sí? Para que de una mejor manera y que tengamos una accesibilidad, pues, fácil, ¿sí? No digo que sea fácil en el sentido de que cualquiera lo pueda hacer,
porque si así fuera, pues nadie estudiaría administración de base de datos o nadie estudiaría bases de datos, ¿verdad? Pero pues una persona con conocimientos relativos a lo que es un gestor de base de datos, bueno, pues relativamente pudiera usar un gestor para administrar diferentes bases de datos, crear esas bases de datos, darle mantenimiento a esas bases de datos. ¿Ok? La siguiente es, se encarga de gestionar adecuadamente los datos, evitando a los usuarios o programas que les requieren tener que entender dónde se encuentran físicamente los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El gestor, ya les decía, tiene 3 niveles, ¿sí? Y si nosotros vimos ahí los niveles o la arquitectura de un gestor de base de datos, y bueno, el gestor de base de datos a los usuarios como tales que requieren de una base de datos para generar alguna aplicación, ya decíamos una aplicación web, una aplicación de escritorio o lo que fuera, pues ellos independientemente de cómo esté organizada la base de datos en los discos, ¿sí? A ellos no les va a interesar. Ellos, a través de este gestor de base de datos, pues accederán de manera transparente, ¿sí? De manera transparente a los datos, ¿sí? Ellos tendrán y sabrán dónde está, cómo llaman su base de datos y todo eso, independientemente de que si está en uno o en 2 discos, que si físicamente está por allá. No, ellos no les importa tanto eso. Entonces ellos tendrán que acceder a sus tablas, a sus vistas, a sus consultas, para poder mostrarlas a un usuario externo, o sea, en el nivel más externo, sin saber cómo está organizada físicamente la información. Esa sería la otra respuesta correcta. La otra dice que estos sistemas de base de datos disponen de APIs, o sea, programas de aplicación de interfaz, muy visuales e intuitivas para poder gestionar los datos. Obviamente, si nosotros usamos un sistema gestor de base de datos, hoy en día, la mayoría de estos gestores de base de datos, pues tienen una interfaz gráfica que nos permite crear, consultar, ver nuestras tablas y todo, sin estar tirando comandos que en ocasiones hay que aprenderlos de memoria, o si no, no es necesario tampoco aprenderlos de memoria, simplemente saber dónde buscar dentro del mismo gestor o dentro de la misma ayuda del gestor de base de datos y determinar, escribir algunos comandos en línea de comandos, el famoso CLI, para poder acceder a cierta información de la base de datos. Mas, sin embargo, pues una de sus características es que ya hay una interfaz gráfica que nos permite intuitivamente poder obtener información de todo índole, de saber los usuarios, quiénes son los administradores, cuántas tablas hay, los índices, etcétera. Toda la información que corresponda a mi base de datos. Y eso lo hace a través de APIs, que son, es una aplicación, es una interfaz programada para poder hacerlo. ¿Ok? Esa sería la tercera característica. Y la cuarta, ¿cuál sería? La cuarta a veces realiza eficientemente, realiza eficientemente almacenamientos de los datos, pero estos se hacen de forma oculta para el usuario y nada tiene que ver con lo que finalmente se le presenta. Es decir, el usuario final o los usuarios como tal de la base de datos, pues no tienen que saber cómo se almacenan. Muchas veces incluso ni siquiera tienen, bueno, el programador sí, ¿no? Tiene que saber en qué tablas, pero los usuarios finales que usan un aplicativo de una base de datos, pues no tienen que saber cómo se almacenan. O sea, el usuario, él sabe que está guardando sus datos, sabe que capturó una póliza, sabe que capturó un registro, sabe que capturó una nómina, sabe que hizo algo y que de alguna manera esa información, así de forma transparente, está disponible y está segura. Independientemente que sepa o no en qué tablas está, pues bueno, eso ya no es cuestión de él. Eso lo hacen, por eso son los gestores. Esa es una característica de los gestores. Si no tienen que saber cómo se está almacenando o cómo está
para que puedan ser usadas. ¿Ok? Bien. Vamos con, no sé si tengan dudas o preguntas hasta ahí. No. No. Después dice, al elegir un sistema gestor de base de datos se debe considerar una o varias de las opciones siguientes. Marque las adecuadas. ¿Sí? Y ahí poníamos algunas cosas. ¿Sí? Y veíamos que, bueno, pues tenemos que considerar pues, el sistema operativo de apoyo, o sea, ¿qué gestor voy a usar y dónde o bajo qué sistema operativo lo voy a implementar? Es importante saber porque, pues obviamente, algunos de nosotros como DBAs, pues tenemos más experiencia en unos u otros, o nuestra organización como tal solo cuenta, sí, solo cuenta con un sistema operativo. A lo mejor él tiene Windows, él maneja Windows, porque su administrador de servidores o su gente de infraestructura, pues son expertos en Windows, o por políticas de la empresa, etcétera, por costo, no sé. Pero hay otros que utilizan Linux. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro sistema operativo. ¿Ok? Otra que debe de ser es el tipo de organización. El tipo de organización nos da una vista o nos da un panorama de cuál es la mejor o cuál es el mejor gestor de base de datos que debemos de tener. ¿Sí? Regularmente también debemos de tomar en cuenta las licencias, si nosotros estamos pagando o estamos dispuestos a pagar licencias o tenemos que usar software libre, etcétera. Entonces, eso también lo da mi tipo de organización. Sí, la disponibilidad de herramientas de apoyo de software. Posiblemente nosotros tengamos que determinar el gestor de base de datos que estamos adquiriendo tiene herramientas adicionales que nos permitan hacer una mejor administración, un mejor entendimiento del gestor, o simplemente no hay información, no hay herramientas. Posiblemente puede ser una base de datos gratis, o una base de datos muy robusta, muy potente, pero no existe en el mercado herramientas que nos puedan apoyar para poder entender su operación, su instalación, su mantenimiento de ese gestor. Entonces nos debemos preguntar eso. Otra son los clientes de referencia. Siempre en tecnologías de información, chavos, es importante tomar en cuenta otros clientes. Saber cómo les ha ido a otros clientes con el software que nosotros vamos a adquirir o estamos calificando o lo estamos tomando información para poder instalarlo en nuestra organización. ¿Sí? Si nosotros somos cuidadosos y nos acercamos a otros clientes que han operado o que están operando el mismo gestor de base de datos que nosotros requerimos, su información, la información que podamos tener de ellos es valiosa. La opinión que ellos tengan del software es fundamental y esto también se aplica en los negocios, chavos. Sí, ustedes cuando van a comprar o cuando le van a prestar dinero, ¿por qué cuando van al banco les piden referencias? Es lo mismo, o sea, oye, este cuate es confiable, si paga, no paga, ha tenido algunos problemas, es problemático, etcétera. Es igual con el software. Nosotros tenemos que preguntarle a alguien que ya tiene, oye, ¿cuánto tiempo tienes con tu software? No, pues 5 años. Anteriormente a ese software, ¿qué manejabas? No, pues yo tenía un MySQL. ¿Y por qué cambiaste? No, pues porque MySQL pues, estaba muy simple, no sé, después ya nos dijeron que teníamos que comprar una licencia y pues ya no era lo que decían. O etcétera, o sea, todo lo que nosotros podamos tener como referencias de otros clientes
nos va a ayudar a tomar una mejor decisión, nos va a ayudar a tomar una consideración, a tener elementos para considerar si vamos o no a adquirir ese stopwatch. Eso es importante y eso hoy más que técnicamente las cosas, pues técnicamente la tecnología o la técnica, pues esa la pueden sustituir con cursos, con demás, pero la opinión de terceros es muy importante porque esa es la experiencia de alguien que ya estuvo operando ese software. Tampoco van a ir a preguntarle a uno que apenas lo compró ayer o que están en vías de comprarlo como ustedes. No, tendrán que tener una referencia de un cliente que ya tiene cierto prestigio. Además, también hay que seleccionar el tipo de clientes. Oye, no es lo mismo un cliente que nada más tiene una base de datos con una sucursal a un cliente que es un corporativo que maneja 20 empresas y que en cada una de esas empresas tiene 2 o 3 bases de datos o 4 o 5 bases de datos. O sea, también tenemos que saber seleccionar a qué terceros o a qué clientes o qué referencias ir a preguntar, chavos. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esta pregunta, valga la redundancia, chavos? No, ninguna. Ok. La 9. Dice, en la elección de un sistema gestor de base de datos, en las características de escalabilidad, se deben considerar varios puntos, seleccione los adecuados. O sea, nosotros tenemos que ver, tenemos que saber qué tanto necesitamos escalar nuestra base de datos. Escalar es crecer, chavos. Escalar es, su nombre lo dice, ir hacia arriba. Eso es escalar, ¿no? Así le llaman a escalar. Hay que escalar el Everest, o sea, llegar a la cima. Hay que escalar el muro, o sea, llegar a la parte alta. Entonces, escalar es ir hacia arriba, o sea, es ir creciendo, ¿sí? Entonces, pues ahí hay que tomar ciertas consideraciones, ¿sí? Tener un estimado de usuarios, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primeramente determinar el tamaño de nuestra organización, el tamaño de nuestra empresa, ¿sí? Determinar el tamaño en ese momento, cuántos usuarios son los que requieren el acceso a la base de datos y después la proyección de crecimiento. ¿Y eso quién lo tiene? Pues eso lo tienen los administrativos, la gente que dirige la organización. Entonces nosotros tenemos que acercarnos con ellos, tener un estimado de crecimiento en ventas, en producción, en personal, en servicios, todo eso de tal manera que nosotros vayamos o escojamos un gestor de base de datos que nos permita escalar. No vamos a comprar una licencia, por ejemplo, si nosotros tenemos 50 usuarios, vamos a suponer que tenemos 50 usuarios en nuestra organización, y por ahorrar, pues, nos dicen regularmente los sistemas o los gestores de base de datos se venden por licencias o por dispositivos o X planes que nos ofrecen los señores que venden estos sistemas, y pues nosotros compramos el más económico, el básico, por así decirlo, pero no nos permite escalar, o sí nos permite escalar, pero nos saldría más caro que si compramos una licencia con, no sé, con mantenimiento trimestral, mensual o anual. O sea, tenemos que ver de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a la proyección de crecimiento en usuarios, determinar qué tipo de licencias, qué tipo de software vamos a comprar para que en un momento dado que tengamos que escalar, o sea, que tengamos que crecer, pues el costo sea mínimo o incluso ya esté dentro del contrato de mantenimiento o ya esté considerado desde la adquisición del gestor. ¿Ok? Otro es el tamaño de la base de datos. Ustedes lo pueden ver cuando instalan bases de datos demostrativas o bases de datos muy pequeñas que les dicen máximo 10,000 registros, máximo 5 tablas o 10 tablas. Pues obviamente nosotros también, de acuerdo al tamaño de nuestra información, a la forma de operar en nuestra empresa, pues debemos determinar el tamaño de la base de datos, ¿sí? Y obviamente, de acuerdo a las proyecciones de crecimiento, hasta cuántas tablas posiblemente o hasta qué capacidad de datos o de tamaño en espacio, en gigas o megas o como lo queramos dimensionar, puede crecer nuestra empresa en el mediano plazo, en el largo plazo, en el corto plazo.
dependiendo, también esto de mediano, corto y largo plazo es subjetivo porque depende mucho del tamaño de nuestra empresa. Nuestra empresa crece a pasos agigantados, pues en el corto plazo pues va a crecer mucho, en el largo plazo pues mucho más. Si nuestra empresa es de un crecimiento muy limitado, sus porcentajes de crecimiento son muy pequeños, pues obviamente en el corto plazo crecerá poco, en el mediano plazo un poco más y así sucesivamente. También pues eso depende también del tipo de organización, la cantidad, ya lo decíamos, la cantidad de empresas, la cantidad de base de datos, la cantidad de transacciones que se hacen en esa base de datos. O sea, son cosas que se deben de considerar para que podamos escalar. Y la otra es la facilidad de mantenimiento. ¿Sí? Muchas veces el hecho de que compremos el mejor producto, el que en ese momento en el mercado pues esté de moda y sea súper potente, pero puede tener complejidad a la hora del mantenimiento, ¿sí? Posiblemente es un producto que está saliendo como la novedad, pero pues es difícil, por ejemplo, hacer sus respaldos, o sus respaldos tienen que tener ciertas características, etc. Nosotros tenemos que buscar aquel producto que sea fácil, y no estoy diciendo facilidad con que cualquiera lo pueda hacer, porque ya les dije, no cualquiera lo puede hacer, si no, no habría gente que estudiara esto, sino que, bueno, con el menor esfuerzo posible, de acuerdo a los conocimientos y de acuerdo a lo que tengamos disponible en personal, en capacidad, pues podamos mantener esa base de datos operando adecuadamente. Eso también es importante. ¿Para qué queremos comprar un producto muy sofisticado si vamos a tener que requerir de un especialista pues muy sofisticado? Entonces, hagamos o busquemos el que mayor facilidad tenga. Y eso de mayor facilidad, pues ya les dije, es entre comillas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de prepararnos en un momento dado para saber con cuál o con qué producto sí vamos a poder y con qué no. Resulta que muchas veces escogemos el producto de punta, el producto que está de moda, el producto que es incluso que es más caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque según es mejor, pero resulta que pues, del todo el personal que tenemos, pues nadie lo domina. Es que ese es otro factor que debemos de tener. O sea, ¿tenemos el personal adecuado para poder operar el producto que vamos a adquirir? Bueno, o con una capacitación relativamente buena y no sé si sea corta o larga, eso ya depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ritmo para aprender, para saber, pero que de alguna manera podamos obtener el personal adecuado, está bien. Sí, yo les comento una experiencia que tuve con un DB2 de IBM. Pues resulta que pues, el DVD que según nos iba a dar la asesoría, porque siempre vamos a necesitar de un tercero, chavos. Eso también eso lo aprendí, o al menos en algunas empresas de rango medio hacia arriba, siempre se depende de terceros porque muchas veces las empresas en las que trabajamos, pues a menos que sean de tecnología, pues tendrán expertos. Pero si no son de tecnologías, su giro principal es otra cosa, no hay expertos 100% en las tecnologías que adquieren. Entonces adquieren personal con cierto nivel o se supone que con cierto conocimiento de la tecnología, pero pues siempre terminamos dependiendo de un partner, del fabricante, o sea, de un socio, o incluso directamente del fabricante. Al final de cuentas, era tan complejo el aplicativo, era tan complejo lo que se pretendía hacer, que finalmente tuvimos y lo digo con tristeza, porque el mismo IBM lo dijo, tuvimos que ir directamente con IBM que nos ayudara a implementar y a estabilizar esa base de datos. Porque pues, el partner que en un momento dado escogió IBM para que nos atendiera, o sea, su socio de negocios, pues tampoco daba la capacidad, su especialista en DBA, no sé si no estaba suficientemente capacitado o como traía otras empresas asesorando,
pues resulta que no terminó de involucrarse con el proyecto y teníamos muchos problemas con esa base de datos. Nuestro DBA que estaba en nuestra empresa, ¿sí? Porque en ese momento yo no era el DBA en esa empresa, yo era de infraestructura, servidores, comunicaciones y demás. Terminó por tirar la toalla. ¿En qué sentido? En que no se entendía con el partner, no compaginaban. Entonces fue un poco complejo el asunto, que al final de cuentas terminamos por requerir los servicios de IBM y obviamente pues eso incrementó sustancialmente los costos del proyecto, porque IBM cobraba bien. Entonces, pero pues, ellos eran los fabricantes, ellos eran los que sabían de la base de datos, pues la base de datos era de ellos, o sea, IBM la creó, que es la DB2, y bueno, resultó un contraproducente, por así decirlo, y ya después en un análisis de costos-beneficios, como lo que nos pide también esto, pues resulta que salió más caro el caldo que las albóndigas, porque debimos de haber seleccionado alguna otra base de datos en la cual hubiera más gente capacitada o que tuviéramos nosotros la manera de capacitar gente propia. Cuando hacemos uso del fabricante, pues es como ustedes en una agencia, en un carro, cuando tienen un carro, pues obviamente el mantenimiento en una agencia es súper más caro que si lo llevan a un taller especializado. Pues, obvio, eso es fundamental. Entonces, todo ese tipo de cosas, la facilidad de mantenimiento, el número de usuarios, todas esas consideraciones, les digo, el contar con la persona capacitada o tener la idea de que contratar a alguien especializado en nuestro gestor de base de datos, son cosas que se deben considerar, chavos. Y se supone que nosotros deberíamos de ser esos expertos. Sí, yo no digo que con este curso ustedes ya vayan a ser unos expertos en administración de bases de datos, por supuesto que no, porque hay gente que se la pasa, estudia y son administradores y arquitectos de base de datos y tienen certificaciones y todo un tema sobre bases de datos, y entonces ustedes, nosotros les damos un poco de, por ejemplo, en mi caso, las experiencias que yo he vivido y les damos tips que les ayudarán en algún momento dado. Y les decía en la presentación de esta materia, todos los que quieran irse por las bases de datos, que es un mundo apasionante, igual como las redes, igual como el desarrollo de aplicaciones, bueno, pues ya tendrán algunos elementos que les requiere de más capacitación, que les requiere de más especialización, pues por supuesto, chavos. Y les decía que hay esos DBAs, pues ganan la lana, de verdad que ganan lana, en serio, que no es fácil el trabajo, que es difícil, pues sí, chavos, pero que hay fácil. Si fuera fácil, todos lo hicieran, ¿sí? Entonces, yo los invito a que le entren a esto y que los que les guste, lo vean así y traten de hacer una certificación, traten de seguir estudiando bases de datos y verán, les garantizo que van a ganar la lana, chavos. Ok, ¿alguna duda, pregunta con respecto a esto, chavos? No. No. Después, recuerden que vimos por ahí la arquitectura de un gestor de base de datos y ahí teníamos varios niveles o varios programitas. Y entonces dice, acuérdense que había un procesador de consultas que estaba ahí en la parte media entre los usuarios externos y la parte física de la base de datos. Bueno, ahí había un procesador de consultas y algunos de los archivos que correspondían a esto, pues era el intérprete LDD. ¿Y qué es el LDD? Decíamos que era el lenguaje de definición de datos. Es donde están todas las instrucciones, o ahí podemos crear todas las instrucciones para crear la tabla, para crear la propia base de datos, para crear los índices, para borrarla, etcétera. Esas son instrucciones LDD, la descripción de los datos. Son las instrucciones que voy a necesitar para construir tablas, para construir la misma base de datos, para darle alta a los usuarios, para crear usuarios, etcétera. Entonces, eso yo les decía que un gestor de base de datos, ya decíamos que era un conjunto de programas que nos ayudaban a administrar nuestra base de datos, pues tienen un intérprete ahí. ¿Por qué? Porque ustedes escribían algunas sentencias, algunos procedimientos que hicieron en taller de base de datos,
los escriben ustedes, pero hay alguien que los tiene que interpretar, alguien que les tiene que hacer, como cuando ustedes escriben un programa en C o en Java, que lo compilan o que lo interpretan, pues tiene que haber alguien que interprete del lenguaje de alto nivel que ustedes escribieron, lo interprete a nivel máquina, o sea, haga una traducción o haga una interpretación y lo ponga en unos y ceros que la computadora pueda ejecutar y que nos muestre lo que nosotros queremos. Eso es un intérprete. Y luego tenemos también ahí que existe un compilador LMD. ¿Y cuál es el compilador LMD? LMD es el lenguaje de manipulación de datos. Es decir, ahí está el insert, el select, el update, el delete, ¿sí? Ya vamos a manejar los datos de alguna tabla en especial. Primero creamos las tablas, primero creamos la base de datos, después podemos insertarle la información de esa base de datos. Y lo haces a través de un compilador. Ese también está ahí en el procesador de consultas. Es un compilador de igual manera. Nosotros le damos un insert, algo. Pues obviamente este compilador se encargará de que esa instrucción o ese conjunto de instrucciones que nosotros le dimos, pues los interprete, los compile y los ponga en un lenguaje máquina y se puedan ejecutar. Finalmente lo estamos ejecutando en una computadora a través de un gestor de datos de un sistema gestor de base de datos que tiene todas estas herramientas que son programas, sí, son programas, es como si ese gestor de base de datos tuviera un compilador de C o de Java ahí adentro. Entonces, cuando nosotros le damos, pues es nomás que este es un compilador LMD, cuando nosotros le damos una instrucción, pues él lo compila, lo traduce, lo deja en código máquina y la computadora hace las instrucciones que ahí les damos. ¿Ok? Pues también vienen las consultas LMD. Sí, ya veíamos que, bueno, pues hay unas consultas, nosotros podemos generar algunas consultas, de hecho, al rato, bueno, más adelante en el curso, vamos a ver cómo se generan consultas a través del álgebra relacional, operaciones del álgebra relacional. Pues todas esas tienen que ser o tienen que haber un programa que las interprete. O sea, no las interpreta así de manera como nosotros las escribimos. Recuerden que todo se hace en una computadora, por lo tanto, tiene que crear un lenguaje máquina. Ok, esas serán los tres programas que se encuentran en el procesador de consultas. ¿Alguna duda, pregunta, chavos? Esto nos sirve como repaso, chavos. Si muchos no obtuvieron todo. De hecho, aquí este examen lo estaba calificando, por eso es que tiene estos puntos. Pero aquí este chico pudiera tener puros ceros, ¿eh? Ok. ¿Qué más, chavos? Bueno, la 11 dice, son programas del administrador de almacenamiento. Ya decíamos que, bueno, ahí dentro de ese nivel intermedio donde está la base de datos, está hacia arriba, que son las consultas que se le da a los usuarios, y está hacia abajo, que es lo que nos permite administrar la información ya físicamente en el disco. O sea, ¿cómo es que lo hace? Es como un sistema operativo. Exactamente, un sistema gestor de base de datos es como un sistema operativo. Entonces nosotros tenemos ahí, pues obviamente que hay un gestor de archivos, ¿sí? Porque finalmente o físicamente nuestra base de datos se queda en un archivo físico, en un lugar específico dentro de mi disco, mi cinta, depende o de mi SAN, si tengo un sistema de almacenamiento de red, etcétera, pues ahí lo voy a dejar y eso es físicamente. Entonces, para eso hay un conjunto de programas o hay un programa que se llama gestor de archivos. Ese gestor de archivos me permitirá que la información que yo tengo ahí en el intermedio, en la parte conceptual de la base de datos, lo lleve físicamente y lo guarde en un disco de manera permanente. ¿Ok? Entonces ese es un programa para el administrador del almacenamiento. Otro es el gestor de memoria. Es decir, esto lo hace al revés. El gestor de archivo agarra lo que tiene en la memoria y lo mete al disco. El gestor de memoria agarra lo que está en disco y lo mete en algunas posiciones que estén en la memoria. Esto también dependerá de cómo estén configurados los usuarios. Ya les decía yo que las instancias, una instancia es el conjunto de objetos de la base de datos que tiene un usuario. Ustedes como usuarios, cuando se conectan a la base de datos, en ese momento empieza a recopilar toda la información de la que ustedes son dueños, sus tablas, sus índices, su table space, todo lo que han creado, ¿sí? Y a lo que tienen acceso, y lo sube o lo pone en la memoria. ¿Por qué? Porque ahí ustedes, en la memoria de ustedes, es lo que van a manejar, es lo que van a ver en su pantalla o en su computadora.
Entonces, pues para eso hay un gestor de memoria que sabe a ustedes de acuerdo al tamaño, cuando fueron creados como usuarios, de acuerdo al tamaño de memoria que les asignaron y de acuerdo al tamaño de información que tienen ustedes de objetos en el disco, pues obviamente él gestionará, o sea, administrará y dirá, perdón chavos, dejen que pase este ruido. Perdón, chavos, pero es que vivo muy cerca de la carretera y siempre habrá estos inconvenientes. Ok, chavos, espero y no escuchen bien. ¿Sí se escuchan bien lo que yo hablo? Sí, sí se escucha, profe. Ok, entonces, el gestor de memoria, pues si ustedes tienen demasiados objetos que son mayores que el tamaño de su memoria que les fue asignado cuando se les creó como usuarios, pues obviamente ese gestor de memoria tendrá la capacidad de decir qué es lo que requieres que tengas en memoria y qué es lo que no requieres que esté en memoria, sino que tenlo ahí en el disco. Y está haciendo el intercambio entre la información reciente que ustedes están utilizando y la que no utilizan, de tal manera que él es el que les administra su memoria, por eso se llama gestor de memoria, ¿sí? Entonces dice, ok, tú tienes 3 megas, pues, y tu tamaño de información en el disco es de 20 megas, pues ¿sabes qué? Te voy a subir los cachos que tú requieras o que estás necesitando en ese momento. O a lo mejor te tengo que crear alguna memoria auxiliar dentro del disco duro para que puedas tener más información, porque tienes que tenerla simultáneamente, entonces se va a hacer un poco más lenta, etcétera. O sea, él es el que está diciendo qué requieres en ese momento arriba en la memoria, qué cosas no estás utilizando para bajarlos al disco, qué requieres nuevamente del disco para traerlo a la memoria. Ese es el gestor de memoria. Y el gestor de automatización e integridad. ¿Qué es el gestor de automatización e integridad? Pues ya sabíamos o ya sabemos, chavos, que nosotros en nuestra base de datos, bueno, a lo mejor todavía no lo alcanzamos a ver, pero yo les decía que incluso una misma tabla, chavos, una misma tabla puede estar dividida en varios discos, en varios directorios dentro de su disco duro de su servidor. Pero eso para ustedes es transparente. ¿Y eso quién lo hace? Pues el gestor de automatización e integridad. Él tiene la capacidad, o va a tener la capacidad, de que ustedes vean su información como un único núcleo general, ¿sí? Sí, que no vean pedacitos de una cosa y pedacitos de otra, no. Eso es para el servidor, eso lo está haciendo allá. Pero ustedes cuando carguen su tabla, a ustedes no les importa si esa tabla está dividida en 3 partes o 3 sectores diferentes en mi disco. Yo cargo mi tabla y ahí yo tendría 10,000 registros y ahí están los 10,000. Eso lo hace ese gestor. Él cuida la integridad. Ya decíamos que su información no vaya a estar pues, truncada, que no vaya a estar incompleta, ¿sí? Que no vaya a estar cambiada, ¿sí? Eso lo garantiza este programa, el gestor de automatización e integridad. No sé si tengan dudas, preguntas con respecto a esto, chavos. ¿No? No. Luego dice, ¿en quién ejecuta las instrucciones de bajo nivel que le pasa el compilador del lenguaje de manipulación de datos? ¿Sí? ¿En quién ejecuta las instrucciones? Por ahí teníamos o vimos durante el esquema que tenemos un motor de evaluación, chavos. Ese motor está, pues ese es el motor que va a determinar si las instrucciones de bajo nivel pues, son las correctas o está bien compilado. Resulta que muchas veces nosotros escribimos alguna sentencia, alguna línea de comando, pero está mal escrita. Entonces, ¿quién lo evalúa? ¿Quién evalúa que esté bien escrito o que ese código que la máquina hizo, definió como código de máquina este nivel? Pues el motor de evaluación. Él es el que está, es como nuestro compilador, él determina si está bien escrito o no, si hay un error de sintaxis, le faltan parámetros, el comando no está completo, etcétera. Pues eso lo hace nuestro motor de evaluación, chavos. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas ahí? Parece que todos lo sabían, chavos. o no lo sabían. Ok, y la pregunta número 13. Dice, son quienes utilizan la base de datos a través de consultas escritas en un lenguaje de consultas y los... Ay, aquí me faltó algo, chavos. No recuerdo qué es lo que faltó. Y los... Pues sí, pues ¿quién va a utilizar? Acordamos que dentro de las funciones o dentro de una de las funciones principales de un administrador de base de datos era crear vistas o crear consultas para los programadores, para que ellos, los usuarios programadores, los usuarios sofisticados, son los que utilizan consultas inteligentes, por así decir. Ellos hacen o se encargan de hacer consultas inteligentes. Sí, eso, a lo mejor aquí me faltó eso. Pero son los que usan las bases de datos a través de consultas de lenguaje, ¿sí? Que no son programadores, porque los programadores posiblemente no sepan mucho de base de datos. Aquí los que saben de base de datos son los usuarios sofisticados, y ahí vimos en el último tema de las últimas circunstancias de los usuarios, vimos que había usuarios programadores, usuarios especializados, usuarios sofisticados, usuarios incluso no normales, como a veces somos nosotros cuando usamos una base de datos en una página web para registrarnos. Ahí nosotros fungimos como usuarios desconocedores del tema de base de datos. Ahí a nosotros no nos importa nadita la base de datos, ahí nos importa dar nuestros datos y ya. Pero, por ejemplo, los usuarios programadores, ellos crean esa aplicación y de alguna manera les dan acceso a esa base de datos a través de vistas o a través de un programa que les permite acceder a la base de datos. Pero los sofisticados son los que administran, hacen consultas, hacen esas consultas y se las presentan a este tipo de usuarios, o incluso los mismos usuarios sofisticados crean ciertos procedimientos que ya le pasan a los programadores para que solamente los ejecuten. Ese es un usuario sofisticado, chavos. ¿Ok? Pues si no tienen dudas, chavos, no tienen preguntas, sí quería dejar claro esto porque no estaba tan difícil. Lo que denota es que posiblemente no tuvieron tiempo o no estudiaron. Y sí, se van a ver reflejados en sus calificaciones, pero ya veremos cómo podemos calificar de tal manera que puedan obtener una calificación acorde a los aciertos que tuvieron, independientemente que fueran todos o ninguno. Ok, entonces tendré que revisar, así como empecé a revisar de este chico de José Manuel. Voy a revisar los demás para ponerles su puntuación parcial, porque sí, si alguno tienen mal, pues no les toma, si tuvieron 3, por ejemplo, pues no les tomará los 3, les tomará 0. Obviamente les tomará la totalidad del puntaje si tuvieran todos los aciertos posibles. ¿Ok? No sé, bueno, ya con respecto a esto, para cerrar esto del examen, no sé si tengan dudas, preguntas, aclaraciones, quejas, sugerencias, chavos. ¿No? No. Ok. Con respecto habíamos acordado, no sé si recuerdan que habíamos dicho que íbamos a instalar 3 gestores de base de datos diferentes en diferentes plataformas y etcétera. No, chavos, ya llegué a la conclusión de que no sería correcto, por ejemplo, pedirles 3 en 2 plataformas o 3 plataformas o 4 plataformas diferentes, de tal manera que a lo mejor no pudieran instalar ninguno. O sea, yo prefiero entonces que sepan instalar uno en cada una de las plataformas y no 3 a medias o 3 no bien hechos, de tal manera que nada más lo dejamos en 2. Bueno, solamente es un gestor de base de datos. Oracle puede ser 12C, puede ser 18C o 19C, el que sea, la versión que sea.
en 2 sistemas operativos diferentes. Linux, tipo servidor. Eso sí, deben ser tipo servidor. En Linux y en Windows. Con eso es más que suficiente, o sea, son 2 instalaciones nada más. En el otro caso iban a ser así como 9 o 6 instalaciones, ¿sí? Pero pues no iba a tener casos si no iban a entender ninguno. Entonces, lo vamos a reducir a 2 instalaciones bien, ¿sí? En 2 plataformas diferentes, en Linux y en Windows. Windows, obviamente, debe ser Windows Server, Linux Server, obviamente el sistema gestor de base de datos debe ser tipo servidor, ¿sí? Y, y eso sería todo. No vamos a hacer varios servidores que no queden bien o que incluso ni se entienda como lo hicieron. Y sí vamos a hacer 2, pero bien hechos, chavos. No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a lo que se va a hacer de la instalación del sistema gestor de base de datos. Junge, ahí dice que quiere una versión en específico. ¿Puede ser una mayor? No, que ustedes pueden tener la versión, o sea, no requiero ninguna en específico, ustedes pueden tener, sí, nada más si tienen, por ejemplo, de sistema operativo, pues el sistema operativo que sea servidor, obviamente en el que ustedes quieran, quiere decir que sea en el que ustedes tengan, nada más que sea servidor. No quiero en su Ubuntu de escritorio o portátil, ¿sí? Quiero un sistema operativo de red, ¿sí? Un server, ¿ok? Igual, el gestor, por ejemplo, el Oracle 11G Express, pues no es propiamente un gestor tipo red, ¿sí? Más que nada es un gestor de escritorio. Entonces, requerimos que sea algún de tipo red, de tipo server, para que veamos los elementos, para que empezamos a ver cuáles son las variables de entorno que se deben de considerar, etcétera, etcétera. Sí, debe ser red, no necesariamente, o sea, la versión es la que ustedes quieran o la que se adecue, porque muchas veces también depende mucho de la versión del sistema operativo, también depende de nuestra máquina virtual que tengamos. He estado viendo y creo que el Binguaran, que es un poquito más pesado, pues, tiene mayor facilidad o mayor accesibilidad para poder instalar, sobre todo Windows, ¿no? A lo mejor en VirtualBox puedo hacerlo en Linux, dependiendo la facilidad con la que puedan obtener la máquina virtual y el sistema operativo, pues eso los dejo a su consideración. No les pido una versión en especial, ¿sí? Nada más sí que sean tipo servidor y sobre todo que tengan la memoria técnica o la ficha técnica. ¿Qué es eso? Pues realmente, ¿qué fue lo que se requirió? ¿Cómo se hizo todo eso? Pues, con su reporte de práctica bien, pues, que sea un reporte de práctica paso a paso, las pantallas que les fue solicitando, desde que descargaron o instalaron la máquina virtual, desde que instalaron el, el ISO del sistema operativo, desde que instalaron el ISO del Oracle, etcétera. ¿Ok? Sí, no hay una versión o no hay una sí, versión específica, chicos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algo más, chicos? Yo, lo puedo instalar en un sistema operativo ya instalado, o sea que no sea una máquina virtual. No puede ser físico, pero ¿dónde lo instaló? Usted no tiene un servidor. A ver, como tal, usted lo instaló en su lab, ¿sí o no? O, o- o lo, Aún o no. lo- o lo tiene en alguna plataforma en línea, es que no lo entiendo, a ver. No, creo que ya entendí yo mi pregunta. No, sí, todo mal. Sí, ok. ¿Qué más, chicos?
¿Nadie más? Las mujeres, ¿todo bien? No escucho a nadie de sus compañeritas, no sé si están o no están, ya se fueron. Todo bien. Ok, a ver, tengo un mensaje aquí. Retán Álvarez José Manuel, no sé si ya le pasé lista. ¿Alguien que no haya pasado lista, chavos? Bueno, Yo, profe. los demás, las demás, o todos, hombres y mujeres, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, pues hasta aquí es todo, chavos. Por el día de hoy estoy a sus órdenes para si tienen dudas, preguntas. Entonces las calificaciones las va a dar para la otra semana. Sí, sí, porque voy a checar ahí sus ponderaciones, chavos. Lo que pasa es que les digo, no he encontrado la manera de cómo ponderar. Voy a preguntar, la verdad es que no he preguntado, soy honesto, pero desde que he hecho exámenes de este tipo así, no veo que es todo o nada. Les decía en Schoology, ahí sí me preguntaba si permitiría calificaciones parciales y ahí sí ponderaba, pero aquí no he encontrado la manera de cómo hacerlo. ¿Ok? Bien, chavos, pues si no tienen alguna otra pregunta, por mi parte es todo. Más déjenme ver cuántos chicos son. Son muy pocos, chavos. ¿Dónde están los demás? Yo falté de pasar lista, profe. ¿Cómo se llama? López Páez. José Manuel. López Páez, José Manuel. ¿Quién más? Retana. Yo ¿Quién más, también, chavos? profe. ¿Cómo se llama? Edmundo Chávez Martínez. Edmundo Chávez. Ok, ¿quién más? Ruiz, ¿quién es Ruiz? ¿Ruiz qué? Ok, chavos. Bueno, pues entonces nos vemos. Cuídense. Tienen trabajo, chavos, ¿eh? Tienen trabajo. Voy a quitar la grabación en este momento.